humillado, ellos tenían que ir a dar testimonio a esas personas que habían insultado a Jesucristo, esas personas que llevaron a Jesucristo a la cruz. Con ellos son con las personas que se iban ahora a enfrentar, con ese pueblo enfurecido, con ese pueblo enardecido que pedía la muerte de Jesucristo. Ahora ellos se enfrentaban con eso. Pero ¿qué tenían ellos a favor? Tenían el testimonio que Jesucristo les había dado directamente, que ellos vivieron y palparon en la resurrección de Jesucristo, que vieron el poder y la obra de Dios. Tenían la mayor defensa. Se podían encontrar con quienes se pudieran encontrar, pero tenían lo mejor, el poder del Espíritu Santo, ese poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, el poder de Dios, el poder de su presencia, de su Santo Espíritu. Y muchas veces nosotros, o muchas veces, el salir a la calle y predicarle a la gente da pena, da vergüenza. Hay quienes viven en la incógnita todavía en este tiempo. Pocos son los que realmente no les importa si me dicen váyase de aquí, si me hablan mal, pero yo les comparto, yo les doy la palabra, ya si me corren pues está bien, me voy, pero no me voy sin haber llevado a cabo el propósito, no me voy sin haberlo intentado, no me voy aunque me humillen, aunque me insulten, no me importa. Yo tengo una pregunta, hermana. Digo, no sé si tenga la respuesta, pero si no la tiene, valdría la pena que en otro momento nos la pueda explicar. Me llama la atención que en el manual cita a 3 filósofos que aquí habla de que hicieron algunas cosas diferentes, que habla de Sócrates, Platón y Aristóteles. Y he escuchado en otros estudios que lo citan mucho. Valdría la pena saber qué fue lo que influyeron estos 3 personajes, para bien o para mal, en qué época y a la iglesia primitiva. Eso lo decía en una forma muy corta. Sí. Creo que fue al baño. Usted no, ahorita, ¿no? Estaba. De hecho, ya lo leí, pero realmente no. O sea, está muy vago la explicación. Pero como lo cita en el manual, valdría la pena. Por eso le digo, si no tiene la respuesta ahorita, a lo mejor más adelante. No sería cuestión de ir más. En otra más clase, investigación. porque valdría la pena ver en qué influyeron estos 3 filósofos, porque los citaron y aquí habla de que hicieron cosas importantes, pero no dice qué. Entonces no habla ni tampoco ni de en qué época, ni qué fue lo que hicieron para ayudar a la iglesia primitiva. De hecho, a la iglesia primitiva no le ayudaba. Bueno, aquí habla de Sócrates, dice que Sócrates fue el más sabio y el mejor de los filósofos paganos. El que más se acercó, dice, ¿no? Bueno, en una prédica de Alducin, y se supone que si les he escuchado al hermano en prédicas, les dice que esos 3 pensadores, filósofos, no creían en Dios y daban su pensamiento, pero en un punto dice que los 3 los filósofos no creían en Dios, pero ellos llegaron a ese punto de su conocimiento que sí existía un ser divino, un ser superior. Y entonces ellos mismos dicen que no apoyaban a la iglesia ni nada, pero sí creían en Dios. Pero pues eran los que se acercaban un poquito, o sea, arrojaban un poquito más de luz. Y era lo que habíamos visto aquí, que dice: Sócrates fue el más sabio y filósofo pagano. Le animaba dice, tal vez ningún otro gentil estuvo tan cerca de la verdad como él. Tenía un profundo y sincero sentimiento de su ignorancia. Estaba consciente de la ignorancia que había en él. Le animaba a una sublime resignación y en los momentos tristes de su vida disfrutó
de la calma que produce la esperanza de la vida futura. Sin embargo, esta misma esperanza él la pudo trasplantar a Platón, que de alguna manera fue su discípulo y que creyó de la misma manera que él, sin meterse en apoyar a la iglesia, pero sí bajo el régimen de que había un Dios, de que existía un Dios y que ellos podían acudir a esa salvación que la iglesia ya predicaba. Sí, pero son los más acercados a lo que habíamos leído anteriormente, que algunos creían que no había vida futura. Ajá. Algunos eran los saduceos, que no creían en una vida futura, por lo tal, llevaban una vida despiadada. Entonces, son las diferentes, como decía el tema, las ideas religiosas y filosóficas. Ajá. En cuanto a la filosofía, nosotros en este tiempo nos encontramos con la misma circunstancia. Ajá. Hay filosofías en las que te dicen que no, que Dios no existe. Hay otros que dicen que sí, que sí hay vida, ajá, en el futuro. Entonces, pero en realidad no ayudaron en nada, en absoluto. Cristo ascendió a los cielos desde Betania, la aldea de Lázaro, de Marta y María, y de ahí sus discípulos se fueron a Jerusalén para esperar la promesa del Padre, es decir, la venida del Espíritu Santo. Dice que 10 días después permanecieron juntos hombres y mujeres orando en el día del Pentecostés, como lo habíamos leído. El día del Pentecostés, 50 días después de la muerte del Señor, vino un estruendo del cielo a la casa donde estaban reunidos todos, en el cual fueron llenos del Espíritu Santo. Ya leímos ese versículo anteriormente, y dice que era la manifestación del Espíritu Santo asumiendo la forma de los elementos más poderosos de la naturaleza, el viento y el fuego. Más adelante podemos ver que Pedro tomó, dice el estruendo produció un ímpetu del viento, atrajo una multitud al sitio donde estaban congregados. Como eran los días de una de las grandes solemnidades, se hallaban reunidos en Jerusalén judíos venidos de todos los países. Los discípulos habían recibido el don de lenguas, y la multitud estaba perpleja oyéndolos hablar idiomas desconocidos en Galilea y en Judea. Los más serios se detenían a pensar sobre lo que podía significar ese hecho tan raro, pero los frívolos se contentaban con decir que estaban llenos de mosto, que estaban borrachos, que estaban ebrios, que no estaban en sus facultades en ese momento, ¿no? Pedro tomó la palabra, y en este mismo hombre que tan pusilánime se había mostrado cuando negó a Cristo, lleno del poder y de vida, expuso a la multitud lo que el hecho significaba, recordándoles que el Cristo al cual habían entregado y crucificado había sido levantado por Dios, conforme a lo que los profetas habían hablado. Y aquí es a lo que habíamos mencionado anteriormente, a lo de Pedro, ¿no? Ahora aquí Pedro se levantó y declaró lo que los profetas ya habían dicho. Aquí ya había un pleno convencimiento, aquí ya había un cambio, aquí ya había una transformación en Pedro, pero por todo lo que vivió, ¿no? Para poder llegar a este punto y realmente comprender y realmente vivir la vida plena en Cristo Jesús. Ahí es cuando ya no hubo límites, ya no hubo que esconderse, ya no había duda, estaba en esa plena confianza por lo que había vivido, por lo que estaba viviendo, y tenía esa plena confianza para seguir adelante. Ajá. La multitud compungida de corazón al oír sus palabras clamó diciendo: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro
Pedro entonces le señala el camino del arrepentimiento y 3,000 almas en aquel día acepta y confiesa a Cristo. Qué grande es, ¿no? Dice que aquí Pedro les comparte, les señala el camino ¿a qué? Al arrepentimiento. Antes de hablarles de la salvación, primero los llevó al camino del arrepentimiento. El arrepentimiento de esa vida que estaban viviendo en ese tiempo y que es el mismo tiempo que nosotros vivimos, y es lo mismo que Dios nos manda a nosotros, llevar a las personas al camino del arrepentimiento. Ese es el propósito, que las personas se arrepientan de sus pecados, que el verdadero arrepentimiento produce un cambio de vida, produce una libertad, transforma la vida de las personas, cambia las vidas de las personas. Antes dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos en ese pecado, estábamos atados, estábamos esclavizados, estábamos por la misma circunstancia de tal vez de tanto odio, de tanta amargura que había en el alma, en el corazón, pues eso nos tenía sumidos tal vez hasta en enfermedades, porque se manifiesta, lo espiritual se manifiesta. Entonces, cuán importante es venir al arrepentimiento tan solo del rencor, del resentimiento. Ajá. El venir a ese verdadero arrepentimiento de guardar envidia hacia otras personas, el arrepentimiento de menospreciar a los demás, el arrepentirnos de ser soberbios, de ser orgullosos, de ser ávaros. Entonces, ese es el propósito, llevar a las personas al arrepentimiento. Dice que y 3,000 almas en aquel día aceptaban y confiesan a Cristo como su Señor y Salvador. Así nació la iglesia de Jerusalén, iglesia llamada a tener una corta pero gloriosa carrera. Dice que llamada a tener una corta pero gloriosa carrera. La vida de esta iglesia la tenemos narrada por Lucas en estas palabras: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con los otros. Eso es lo que realmente nos lleva a Jesucristo, a perseverar, a vivir en comunión unos con los otros y a compartir el pan y las oraciones. Ajá. El que vivamos en coinonía, en unidad, unánimes, en ese amor, en esa paz, en esa confianza. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando y adorando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y son cosas que estamos experimentando en este tiempo, cómo Dios está añadiendo a la congregación, cómo Dios está añadiendo en la iglesia. Ajá. Más personas. Y eso que estamos en medio todavía tenemos mucho llano. Ajá. Podemos ver mucho desierto, pero cómo Dios está trayendo esas almas. Ajá. Y es lo que ellos vivieron en ese tiempo. Dice que era una iglesia, vivieron una vida, un tiempo corto, pero glorioso en la carrera. El vivir unánimes, el llegar al punto de que vendían sus propiedades y lo compartían en las necesidades. Ajá. Y tristemente muchas veces nosotros no queremos ni dar nada de nosotros, ¿no? Nos cuesta, ¿no? Nos cuesta compartir, nos cuesta el dar. Ajá. El dar. Pero tenemos que aprender a sembrar, tenemos que aprender a dar.
y que realmente cuando Dios nos lo pone, no dudemos. Cuando el Espíritu Santo nos mueve a darlo, démoslo. No caigamos en la duda de ¿será o no será? ¿Será verdad o no? Si Dios te lo está dando, te lo está poniendo, dalo. Ajá. Y no nada más ese pan físico, sino el pan espiritual. Ese es el más importante. Ajá. Nos han dicho en algunas ocasiones, necesidad en el ser humano siempre la va a haber. Siempre van a estar los pobres. Pero nosotros hacemos la diferencia cuando les compartimos de Jesucristo, cuando les compartimos de ese Dios que provee y sustenta la casa. Primeramente, que le conozcan a Él. Y posteriormente, si lo tenemos físicamente, lo damos. Pero no dejarlos ir nada más sin decirle, no te doy, no tengo, no, tienes necesidad. Vamos a orar en este momento. Vamos a pedirle al Señor que sea Él obrando en este tiempo. Que sea Él proveyendo y sustentando toda necesidad. Ajá. Pero tristemente a veces nada más los dejamos ir a las personas con un no o un sí, pero cosa material, cuando realmente lo que se necesita es a Cristo en las vidas. Eso es lo principal, que la presencia de Dios esté en nosotros, porque esa presencia es la que nos va a dar esa confianza, nos va a dar esa paz, y que Dios a sus hijos no los deja sin comer. Si tiene cuidado de los pajarillos, ¿cuánto más? Y con sus hijos. Ajá. Entonces, con eso es con lo que dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, y esto lo dice en Hechos 2, 42, 47. La primera iglesia cristiana era una iglesia que aprendía la doctrina escuchando la enseñanza de los apóstoles. Una iglesia que vivía en comunión, celebrando sus cultos, en los que era la parte principal el rompimiento del pan y las oraciones. Y que eso debe ser siempre lo principal en nuestras vidas, el pan. Él es nuestro pan de vida. Ajá. Primeramente. Y nuestras oraciones. Una iglesia que practicaba la fraternidad, haciendo que los más pobres participasen de los bienes y de los más afortunados. En la actividad exterior, esta iglesia no cesaba de dar testimonio a los inconversos, y el poder de Dios se manifestaba obrando diariamente conversiones que venían a aumentar el número de los que componían la humanidad. Yo te hago una pregunta. Hablamos de discípulos, nos hablan de la iglesia primitiva, y hemos recibido mucha enseñanza en todo este tiempo. Y siempre se nos ha exhortado y se nos ha invitado a que debemos de dar lo que hemos recibido de gracia. Dar de gracia lo que recibiste de gracia. Y hemos recibido de gracia la salvación, por la gracia de Dios. Hemos recibido el Evangelio de Jesucristo. Y en todo este tiempo han estado llevando a cabo la labor que se nos ha sido encomendada, de ir y predicar, de ir y compartir el alimento a otras personas, la palabra de Dios. Porque podemos ver, Pedro compartió y dice que 3,000 personas se convirtieron en ese momento. ¿A cuántas personas les hemos predicado? ¿Cuántas personas han escuchado el Evangelio de Jesucristo en nuestros labios y se han convertido a Cristo? ¿A cuántas personas les estamos compartiendo el alimento en este tiempo?
Aquí dice que todos vendían sus propiedades y daban a los pobres, alimentaban. Se llenó tanto, fueron tantos los que empezaron a llegar, que hubo momentos en el que decían, es que unos tienen que dedicarse a la palabra y otros necesitan dedicarse a servir las mesas, porque ya no podían los discípulos servir mesas y dar la palabra, enseñar el evangelio. Entonces ahí es cuando surge, podemos ver, ¿no?, el surgimiento de otro ministerio, el servicio, ¿no?, el servir, como en este tiempo. Hay ministerios que sirven en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque el pastor no se da abasto. Ajá. Entonces, ¿hasta dónde estamos llegando nosotros en este tiempo? Podemos ver todo lo que ellos hicieron, el testimonio que recibieron, igual que nosotros lo hemos recibido. Y de verdad que nosotros estamos viviendo tiempos ligeros porque no nos están correteando, no nos están matando por predicar el evangelio en este momento, en este lugar, en México. En otros países sí están matando, pero nosotros no. Ajá. El llevar a cabo esa labor. Las pruebas destinadas a intensificar el favor de los nuevos convertidos no se dejarían esperar mucho tiempo a raíz de la curación de un cojo de nacimiento a las puertas del templo. Y esto es en Hechos. No, esto es en Hechos 3, 1 al 10, cuando Juan y Pedro sanaron a un cojo que llevaban a la entrada a un templo, ¿sí?, que iban y lo dejaban, y ese día el cojo. Vamos a esa historia. 3, Hechos, capítulo 3, versículo 1. ¿Quién me ayuda a leerlo? Versículo. Hechos 3. Dice, Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, las 3 de la tarde, y era traído cierto hombre que era cojo desde el vientre de su madre. Cada día le ponían a la puerta del templo, que se llamaba Hermosa, para pedir limosna de los que entraban en el templo. Esta, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba para recibir una limosna. Entonces Pedro, juntamente con Juan, se fijó en él y le dijo, míranos. Él les prestaba atención porque esperaba recibir algo de ellos, pero Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Hasta dónde? Hasta ahí. Entonces, ahí podemos ver, ¿no?, cómo ellos empiezan a llevar a cabo la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, empiezan a ser usados, y ese testimonio ahora empieza a dar vida. Ajá. En el nombre de Jesús, y dice que fue sanado. Y la predicación que siguió a este milagro, Pedro y Juan son encarcelados y al día siguiente tienen que comparecer ante el Sanedrín. Este era un tribunal judío que funcionaba en Jerusalén y el cual los romanos habían respetado. Los componían 71 miembros, de entre los ancianos, escribas, sacerdotes, bajo la presidencia del sumo sacerdote. Entonces nos podemos dar cuenta que tenían a todas las autoridades alrededor de ellos. Ajá. Alrededor de ellos. ¿Cómo vino una reacción física de algo espiritual? Hubo una sanidad, y en lugar de que se gozasen, en lugar de que hubiera fiesta, fueron encarcelados. Ajá. Y esto es en Hechos 4:3, a donde nos hablan de que fueron encarcelados ellos. Y el día siguiente también, al comparecer ante el Sanedrín, que era el tribunal del judío que funcionaba en Jerusalén, el cual los romanos habían respetado.
Era el mismo tribunal ante el cual había comparecido el Señor. Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló a este cuerpo y allí levantó al Cristo, anunciando que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Sanedrín les intimó que guardasen silencio, prohibiéndoles hablar en el nombre de Jesús, a los que ellos contestaron que no era justo obedecer a los hombres, que antes a Dios. Y que no podían dejar de hablar de aquellas cosas que habían visto y oído. Entonces, o sea, a pesar de que las autoridades les estaban exigiendo que no hablaran de Jesucristo, ellos dicen no. O sea, no vamos a poner primero al hombre y después a Dios. Primero está Dios y después el hombre. Y sabía que se estaban jugando su vida en eso, que su vida estaba de por medio en esa circunstancia. El tener esa certeza, confianza, convicción, esa fe tan grande de que es mi fe, o sea, no me vas a llevar a renegar de ella, a guardar silencio. Poco tiempo después, Esteban, quien comparece ante el Sanedrín, su testimonio fue noble, juicioso y brillante. Pero la furia de los judíos se desencadenó sobre él. Arrastrado fue de la ciudad, fue apedreado por la turba inconsciente, después de haber invocado a Jesús e implorado que no les fuese imputado ese crimen a sus verdugos, durmió. O sea, todavía de que lo atormentaron, de que fueron sus verdugos, de que lo apedrearon, él pidió por ellos. Todavía él pidió por sus verdugos y dice que él durmió. Esteban. El nombre de Esteban significa corona, y hay una perfecta analogía entre el hombre que llevó en la tierra y la corona de la vida prometida por el Señor, a los que son fieles hasta la muerte. Dice que hay una corona, ¿a quién? A los que son fieles hasta la muerte. Y tristemente nosotros a veces somos infieles, tan solo en no demostrar que Cristo vive en nuestras vidas. Nosotros a veces caen en la infidelidad cuando se exponen, cuando pues es que no, es que sí, ya somos cristianos, pero pues es que todavía mi familia no lo entiende y todavía no. Y de verdad que hay mucha gente que todavía se esconde en este tiempo, que niegan y dicen ser cristianos. Entonces, la verdadera vida cristiana se vive cuando la reflejamos, cuando la vivimos, con nuestras acciones, con nuestra forma de caminar, con nuestra forma de ser día a día, ¿no? Con nuestra forma de pensar. O sea, lo pienso y lo llevo a cabo. ¿Por qué? Porque Dios me permite llevarlo a cabo. Pido dirección. El martirio de Esteban fue la primera señal de una violenta persecución que desoló a la iglesia de Jerusalén. Sus miembros, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por toda la tierra de Judea y de Samaria. Dice que toda la iglesia fue esparcida, a excepción de los apóstoles. Saulo de Tarso asolaba a la iglesia, entrando por las casas de los creyentes y encarcelando a hombres y mujeres. Jacobo, hermano de Juan, murió mártir, cayendo bajo el cuchillo de Herodes. Pero a pesar de todo, Lucas pudo escribir estas líneas alentadoras, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y esto nos lo habla en Hechos 12 al 24. Nada de exageración hay en las palabras del historiador Scaff cuando dice que Pablo fue el hombre que ha ejercido mayor influencia sobre la historia del mundo. Este apóstol nació en la ciudad de Tarso
de Sicilia. Sus padres eran judíos y se ignora desde qué época se hallaban habitando la culta ciudad helénica. Si cuando Saulo se convirtió tenía dice que tenía alrededor de unos 30 años, y si este hecho ocurrió alrededor de los 36 o 37 de la era cristiana, podemos fijar la fecha de su nacimiento, que era más o menos cuando él tenía 7 años, cuando Jesús contaba con unos 10 o 11 años. Entonces podemos ver que había muy cercana edad entre Jesús y Pablo, años de edad, y vivía en Nazaret con sus padres. El nombre Saulo significa deseado, de lo que algunos han inferido que su nacimiento fue objeto de anhelos que trataban en realizarse. El nombre de Pablo era probablemente el nombre latino con que era conocido entre los paganos de la ciudad. Varias expresiones de sus epístolas, por ejemplo en Tito 1-2 y su discurso en el Areópago de Atenas, demuestran que estaba familiarizado con la literatura griega que se leía y comentaba en sus días. Recordemos que Pablo fue instruido por Gamaliel, ya lo habíamos visto. Cuando Saulo estaba en todo su esplendor de su ardiente fariseísmo, la iglesia de Jerusalén llenaba la ciudad, la doctrina del Salvador. Saulo, furioso como un león rugiente, se constituyó el instrumento de la persecución, y esto lo vemos en Lucas, en los Hechos. Y Pablo en sus epístolas nos da un cuadro vivo de la actividad que él llevaba a cabo. Entonces recordemos que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él conocía la ley, ¿sí? Tenía gran conocimiento, pero no tenía al Espíritu Santo. Por eso es que él, y como no tenía el Espíritu Santo, pues menos a Jesucristo. Él era un perseguidor de la iglesia cristiana. ¿Alguien me puede decir la hora? 10:40. 10:40 ya. ¿A qué hora sale? A las 11. A las 11 en punto, entonces está ahí. Cuando Esteban era apedreado, Saulo estaba presente. Lucas dice que Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba hombres y mujeres. En este tiempo no se da eso. Podemos ver que no se da con la iglesia eso, que lleguen a tu casa y te arrastren por seguir a Cristo, ¿no? Pero podemos ver cómo a través de la historia de la humanidad sí se ha visto como esa persecución de la iglesia. Por ejemplo, cuando perseguían a los cristianos, Saulo, o Pablo, por así decirlo, y decía aquí en Hechos, en donde apedreaban que él como que aprobó que mataran a Esteban, ¿no? Esa es una. La otra es también la iglesia católica, a las personas que no creían en su doctrina, las mataban también, ¿no? Fueran cristianos o si tenían diferente forma de pensar, y era como un cierto punto para que te quitaran la vida, ¿no? Entonces a través del tiempo siempre hemos visto como eso de que pues si no tienes la misma forma de pensar que ellos o la misma doctrina, pues ya es como que te van a matar, ¿no? Y lo vemos tanto en la Biblia como en la historia de la humanidad, ¿sí? Y de esa época que hablas es del tiempo de la Inquisición, de la Santa Inquisición, cuando era la persecución de la iglesia, cuando eran de hecho hay un museo en el centro, no sé si han ido, que ahí nos muestra, ¿no? Ahí nos muestra como, por eso les decía, ¿no? Con qué canibalismo, ¿no? Con qué salvajismo. Ajá.
mataban a los cristianos, llamándoles brujos, diciendo que eran brujos, pero en realidad no. Entonces, ¿cómo es que los enterraban en estacas? ¿Cómo es que los mataban a través de ruedas gigantes y los ataban de pies a manos y los jalaban? Entonces, de verdad que es muy triste, es muy aterrador, y ahí es cuando yo les digo a ustedes, es que no se compara con lo que nosotros hemos vivido, la verdad. El ataque que nosotros estamos viviendo fuerte es aquí en la mente. Es a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Pero si no tenemos ese cuidado, si no estamos en esa comunión en Cristo Jesús, seremos arrastrados de otra forma. Seremos pisoteados, seremos lastimados de otra forma. En las cárceles en Estados Unidos no es como la cárcel de México. En la cárcel de México te golpean, hay mucha pobreza, y asumes tu sentencia, ¿no? Pero en Estados Unidos, a donde te atacan es en la mente. En la mente, todo va a la mente, y son cárceles muy limpias, extremadamente con limpieza. Lo he puesto aquí, pero lo que te ataca es la mente. Y es la persecución que nosotros vivimos, es en la mente, a través de los pensamientos, a través de lo que miran nuestros ojos, de lo que dejamos que entre a través de nuestros ojos. Son diferentes los tipos de persecución que estamos viviendo, pero que no, llevan a la misma circunstancia. Dice más abajo, la conversión repentina de Saulo es una de las grandes pruebas del cristianismo. La crítica racionalista ha ensayado todas las explicaciones imaginables, pero tanto el genio y la sutileza de Renan, como el de todos los que han pensado como él, han tropezado con dificultades nunca sospechadas, se han visto vencidos por la realidad incontestable de un milagro evidente, hasta tener que llegar a la conclusión del alemán Bull, quien dijo: no se llega por ningún análisis psicológico ni dialéctico a sondear el misterio del acto por el cual Dios reveló su Hijo a Pablo. El tímido redil del Señor no podía creer que el león se había convertido en cordero, pero ahora la oportuna intervención de Bernabé hizo que Saulo fuese recibido por los apóstoles y reconocido como uno de los que habían pasado de muerte a vida. Y eso es lo que nosotros pasamos de muerte a vida. En alguna ocasión una hermanita me comentaba, platicábamos en familia, y mi hermana me decía: es que si usted hubiera visto cómo mi mamá me pegaba re feo. Y la verdad yo le dije: qué bueno que te acuerdas, hija, qué bueno que no lo has olvidado eso. ¿Sabes por qué? Porque ahora puedes dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, cómo Dios ha cambiado su vida. Entonces podemos darle gracias a Dios. ¿Sí? Ya no somos esas personas. Algunos de mis hermanos, en testimonios que hemos escuchado, dicen que pasaban por las iglesias cristianas y le gritaban hay un testimonio por ahí que dicen que iban y apedreaban el techo de una iglesia cristiana, pateaban la puerta, le daban los balonazos, y ahora podemos ver en ese tiempo que es un gran siervo de Dios. Hay otro que se paraba todo con la mona en la mano y les empezaba a gritar a los que estaban adentro de la iglesia, les gritaba de cosas. Y en este tiempo Dios también lo está usando, y podemos dar gracias y decirle gracias, ¿no? En cada uno de nosotros lo que Dios ha obrado.
y tal vez no éramos así tan perseguidores y arrastrábamos a las personas como Saulo, pero llevábamos a cabo otras cosas ilícitas, ¿no? Otras cosas desagradables ante Dios, y que damos gracias a Dios porque hemos pasado de muerte a vida, y por su gracia y por su misericordia, por todo eso que Él hizo en nuestras vidas, que a veces decimos, es que no me quiere, no me ama, nadie me quiere, pero hubo alguien que nos amó y nos abraza todo el tiempo, y que Él sí dio toda su vida y toda su sangre, y que dio todo su amor por nosotros, que Él sí dio todo, que Él prefirió ser humillado, ser ofendido, ser pateado, ser cortado, en tan solo una cortadita, cuánto duele ahora, unos golpes en tu espalda, y serlas flageado de esa forma, ser lasajeado, o sea, y por amor a ti, por ese amor tan hermoso a ti, por ese amor a mí, por cada uno de nosotros, y que estamos aquí porque hemos pasado, como nos lo dicen en este momento, de muerte a vida. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y que Cristo ahora es el que mora en nosotros. Vamos a dar gracias a Dios en este tiempo, hermanos. Hoy no vamos a esperar a que nos griten, ¿sí? Y vamos a inclinar nuestro rostro.